Hola amigos y amigas de GastroPlay. Hoy os traigo un gastrotips que suelen preguntarme bastante. Es una duda que tiene mucha gente sobre cómo hornear bizcochos. Una de las cosas principales para hornear un bizcocho es tener en cuenta la temperatura del horno. Normalmente en las recetas suele poner 180 grados. Normalmente, depende del bizcocho. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo los horneo a 160. ¿Por qué? Porque mi horno no llega a los 180. Si yo lo pongo a 160, se acerca más a los 180. Entonces, lo ideal, no todo el mundo lo tiene, aunque es barato y fácil de conseguir, es un termómetro para el horno. Un termómetro para el horno se cuelga dentro del horno. Nosotros lo que hacemos es precalentar el horno a 180 y cuando ya se apaga la lucecita, que ya sabemos que ya ha superado los 180 grados, miramos el termómetro y ahí vemos si realmente nuestro horno está a 180. ¿Que está a 200? Pues ya sabemos que nuestro horno realmente tiene 20 grados de más. Entonces cuando nosotros vayamos a poner 180, lo vamos a bajar a 160, porque sabemos que esos 160 son realmente 180. Es la mejor forma, ¿no? Es la mejor técnica. Pero de todas maneras, hay una forma de revisar cómo va el bizcocho y saber si tenemos que subir o bajar la temperatura. Aquí tenéis unos moldes, entonces cuando echéis la masa, lo primero y más importante que tenéis que hacer es que el horno esté bien precalentado. O sea, el horno tiene que estar muy bien precalentado. Cuando ya está precalentado, nosotros tenemos ya la masa preparada, el horno preparado, todo preparado y lo colocamos dentro del horno. Si nuestro bizcocho, después de un buen rato, vemos que está subiendo la parte externa, pero no sube la parte del centro, se nos queda como un poco hundido, significa que le hace falta temperatura. Se la vamos subiendo hasta que veamos que va subiendo. Por el contrario, si se nos está subiendo muchísimo, nos hace un copete muy alto, significa que nos estamos pasando de temperatura, la tenemos que reducir un poco. Ir reduciendo hasta que veamos que... De todas maneras, esto se ve quizás... Cuando ya te has subido muchísimo un bizcocho, es más difícil que se te venga a su sitio. Pero ya sabéis que para el próximo bizcocho que tengáis que hacer, tendréis que bajarle la temperatura. ¿Cómo sabemos si el bizcocho se está haciendo correctamente? El bizcocho nunca se va a hacer plano. Ojalá. Eso es lo que quisiéramos todos. Pero no, siempre le sale barriguita, un poquito, ¿vale? Ni así, ni así, sino un poquito de barriguita, un poquito. Ahí está la temperatura correcta. Y ya sabemos con eso que nuestro horno necesita esos grados, cuando ya sepamos cómo se nos hace bien el bizcocho, si lo estamos haciendo a 160, 160, si lo estamos haciendo 70 a 170. Ya os digo que el termómetro es barato. Más cosas, aparte de esto que os he contado. Por supuesto, no abrir el horno antes de los 30 minutos. Cuando un bizcocho normal, tipo el de yogur, que es el típico de las madres y las abuelas toda la vida, tarda 40 minutos en hacerse, nosotros 40 minutos antes de la media hora no lo abrimos el horno para nada. No es necesario la mayoría de las veces ni abrirlo, yo lo dejo 40 minutos y yo sé que se ha hecho perfectamente. Pero yo tengo muy controlado el horno, ya no es lo mismo. Bueno, y un bizcocho, yo hago bizcochos muy altos que me sobrepasan hasta los 15 centímetros de alto, necesito 1 hora y media. Entonces, bueno, pues yo ya sé que la primera hora y pico puede estar perfectamente en el horno sin revisar. Entonces, bueno, una vez que abramos el horno, casi todo el mundo lo sabe. Hay gente que usa un cuchillo, atraviesa un cuchillo para comprobar si mancha o no mancha, si tenemos que seguir con la cocción. Yo prefiero un palillo porque, pues bueno, no hace una hendidura más grande, un cuchillo la hace. Y una cosa que suele hacer todo el mundo es pincharla así, desde el centro. Lo ideal es hacerlo de forma así. Si tú lo pinchas así, solamente vas a ver cómo está justo en el centro. Si lo pinchas de lado, vas a comprobar cómo está desde aquí hasta aquí del bizcocho. Pasa por el centro. Entonces es mucho más efectivo y más claro que veamos si tenemos que seguir con la cocción o no. Y bueno, realmente esto tiene muchísimas más cosas que contar, pero creo que lo vamos a dejar para el próximo gastrotip. Una de las cosas que me gustaría es contaros en cada gastrotip sobre cada uno de los ingredientes que lleva un bizcocho y hablar sobre ese ingrediente.
tanto el huevo, la harina, qué tipo, cómo se utiliza, cómo se hacen, qué diferencias, e incluso para los intolerantes y para los alérgicos, cómo sustituir el huevo, para los que tienen intolerancia al gluten, son celíacos. Hay muchísimas cosas para este tipo de personas como yo, que soy intolerante a la lactosa, que hay muchos trucos. Entonces, tenemos muchos gastrotips por delante y nos vamos a poner a ello. Os digo que va a haber de todo, muchos gastrotips diferentes, pero de este tema vamos a hablar. En los comentarios me dejáis si tenéis alguna duda, si queréis que hable de algo en concreto o lo que queráis, todo gastronómico, lo que queráis. Así que nos vemos en el próximo gastrotip.